Shalom, shalom, de viajes y de viajeros, tercera entrega. Estamos leyendo un libro escrito por Rabbeinu Abraham Abulafia sobre los diferentes viajes que tuvo y las personas que encontró en diferentes lugares. En la entrega anterior habíamos hecho referencia a Rabbi Hillel de Verona, a quien encuentra Rabbi Abraham Abulafia en su paso por Capua, una ciudad hacia el sur de Roma, con el quien le abre la posibilidad del estudio de la filosofía, y la filosofía de la época era Aristóteles, por el tamizador obviamente musulmán y por el tamizador principal del Moré Nebuchim, quien es para Rabbi Abraham Abulafia el Moré, o sea, va a ser su maestro, y él va a comenzar a enseñar el Moré Nebuchim a diferentes alumnos, como él mismo lo dice. Dice que su pensamiento no itcarerá, no se tranquilizó, dati, dice él, hasta que no logró comprender en forma cabal y total el Moré Nebuchim, lamadti Moré Nebuchim, o sea, lamadti, o sea, que ingresó en el estudio del Moré Nebuchim en todos sus aspectos, e incluso más allá de lo que hubiéramos pensado que una persona pudiera llegar, y toma muchos aspectos del Moré Nebuchim para lo que él después va a crear, va a formar, que es los investigadores llaman la cábala extática o la cábala profética. Y también habíamos señalado que la gran disyuntiva que tiene el pensador judío de todos los tiempos es pendular, o sea, oscila entre la filosofía y la mística. O sea, muchos que han pensado se han dejado llevar por el péndulo al lado de lo que es la filosofía y otros al lado de lo que es la mística. Y así tenemos muchísimos ejemplos que vamos a ir trayendo, pero como nuestro tema es de viajes y de viajeros, vamos a centrarnos en este punto. Entonces él dice que limadtiv, lo enseñé, o sea, él se transforma en el moré a moré, en el maestro del maestro, bemekomot harbe, en varios lugares. Y comienza por Capua, lugar donde comenzó él a aprender sobre el Moré Nebuchim. Dice, ube Capua le arba'a. Tuve 4 alumnos, ubemikre beyatzu le tarbut ra'a. Y dice que por algún micré, por alguna circunstancia, estos alumnos se desviaron del camino que se denomina dentro de la Torá Tarbut Ra'a, o sea, una cultura mala. Se fueron hacia algún lado, hacia alguna parte se fueron. Porque eran unos jóvenes que no tenían mucho entendimiento, entonces también él decide o dice que los deja, no invierte más en ellos porque están en otras artes. ¿Qué es lo que exactamente él entiende por Tarbut Ra'a, por una mala cultura? Es muy difícil de poder comprender. Desde el punto de vista de lo que nosotros conocemos de la tradición, Tarbut Ra'a es una persona que abandona los caminos de la Torá y las mitzvot. En la época, eso ponía a tener varias formas de expresarse o algún descenso, incluso mínimo, en el cumplimiento de la Torá y las mitzvot o de la vida moralmente aceptada, puede considerarse Tarbut Ra'a. Y no olviden que estamos en un lugar de Italia, al sur de Roma, donde todas las fuerzas, ¿no? Estas fuerzas que nos separan del centro espiritual, estaban muchísimo más, con muchísima más evidencia. Entonces puede ser que se dirigieron a quién sabe qué lugares. Después, Rabbeinu Abraham Abulafia hace acá algo o nos cuenta que tuvo alumnos en 2 lugares.
Dos lugares que es muy difícil exactamente definir cuáles son. Del texto escrito, o sea, del texto impreso, podríamos elucubrar, ¿no?, que tal vez se refiere a dos ciudades en Grecia. Una, Tebas, y la otra no es una ciudad precisamente, sino que es un sector, un lugar que se llama Euripo. Lo que Para esto tendríamos que entender que el Rab viaja desde el sur de Italia hacia Grecia y ahí tiene alumnos. Han querido tratar de relacionar también estos lugares geográficos con algunos dentro de la propia Italia. Y la verdad es que es un poco difícil de poder centrar esto en algún lugar. Sin embargo, voy a explicar, no desde un punto de vista de un investigador, ¿no?, porque es muy difícil poder decidir realmente qué lugares son, ¿no? Sin embargo, lo que está escrito aquí, que dice ubetibets, tibats, tiber, difícil de poder decidir, pero si vamos a hablar del Tíber, es un río, nuevamente el río presente en todos sus viajes, ¿no? Por lo menos al lado de los ríos florece un pensamiento, como una especie de camino hacia el éxtasis, ¿no?, de reunirse o de juntarse con los espíritus divinos, con el espíritu divino. Y si fuese así, quiere decir que está más cerca de Roma. Y dice que allí puede ser que en los lugares lejanos del Tíber, no necesariamente en la ciudad, sino alrededor de la ciudad de Roma, dice tuvo Azara, tuvo 10 alumnos. O sea, debemos suponer que en algún lugar alrededor o cerca, o que de alguna manera estaba conectado con el río, estoy pensando, había allí alguna comunidad judía que lo acepta, que lo recibe, y ahí encuentra 10 alumnos. Velo hoil ejad mehem, pero dice, no, 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 no tuvo éxito ninguno de ellos. O sea, ninguno de ellos llegó a comprender realmente dónde tenía que ir con él, con el maestro, ¿no?, a nivel espiritual. Abal, pero dice algo muy interesante además, Abal ifsidu shnei derachim, arishon be'asheni. Sin embargo, perdieron los dos caminos, el primero y el segundo. Habíamos hablado del péndulo, ¿no?, de esta oscilación que hay de un lugar a otro, que se refiere a la filosofía, la metafísica, el pensamiento de Maimónides y de todos aquellos que de alguna manera van en la dirección del pensamiento aristotélico a través del tamiz de Maimónides, y por otro lado la mística, o sea, por otro lado eh, todo lo que tiene que ver con la Kabbalah. Estamos hablando del pensamiento de Israel. Existe obviamente la élite que se dedica a los estudios rabínicos propiamente tales, Dayanut nos referimos, o sea, a la halajá y a la comprensión de los textos bíblicos en la medida en que sea necesario de allí comprender leyes, ¿no? Mishpatanut, toda una jurisprudencia que la conocemos y en su época es donde se ponen las bases de todo lo que va a venir después, en ese aspecto, pero también en este otro, en el pensamiento, ¿no? Entonces, dice al parecer Abraham Abulafia que los alumnos estos que tuvo cerca de algo, que estoy aventurándome a decir que es el Tíber, no lograron, no logró ingresar en ellos de la manera espiritual que hubiese querido, y pierden un camino y el otro. O sea, no lograron estos alumnos no ir al camino de la filosofía, tampoco tal vez ir al camino de la mística, de lo que se va a llamar después Kabbalah. Y continúa con otro nombre bastante extraño y dice Ube Abripo.
Arba, tuve 4 alumnos. Begam Bam en Moil, tampoco allí tuve éxito con ellos. Ki adeot meshunot meot bebene Adam, porque las opiniones son muy diferentes entre las personas. Otra vez, si vamos a pensar que el primer lugar era Tebas en Grecia y este segundo lugar es el sector de Euripo, que es como una especie de estrecho bastante misterioso que hay entre unas islas griegas y el continente, donde hay corrientes que cambian y mareas muy extrañas, que también podemos pensar que, y había Yudim, obviamente, desde tiempos ya muy antiguos, podemos pensar que a lo mejor es un viaje a Grecia. Sin embargo, también en Roma, como cerca del Tíber, o sea, el Tíber es un río, ¿no? Cerca del Tíber es cerca de algún lugar cercano a Roma, hay algo que se conoce como las termas de Agripa o también las termas de Euripo. Hoy día no las podemos ver de forma completa porque el avance de la ciudad, el avance de todo hizo que las termas de Euripo o las termas de Agripa, como se las conoce también, no estén a la vista pública, pero es posible, si las personas tienen ayuda arqueológica, llegar al lugar donde estaban. Y probablemente allí debe haber habido también una comunidad judía cerca de este lugar de Euripo, y entonces se está acercando a Roma. Está acercándose a Roma. No olviden Capua, después algo cerca del Tíber, algún pueblo tal vez que entonces se llamaba así, y después Euripo, más cerca aún de Roma. Y ahí tuvo 4 alumnos que no tuvo éxito con ellos. Que Adeot Meshunot, te dice por qué. En cada de los lugares que no ha tenido éxito, nos ha enseñado el por qué. Cuando estuve en Capua, porque eran muy jóvenes, se fueron al Tarbut Ra, probablemente cosas que tienen que ver con asuntos de concupiscencia, puede ser. Después, cuando está en el Tíber, 10 alumnos que pierden los 2 caminos. Y acá, cuando está en Euripo, dice que las opiniones entre las personas, tiene 4 alumnos ahí. Las opiniones entre las personas son muy meshunot, son muy diferentes. Bebene Adam, Bekol Sheken, Beinkea Jochma. Cuanto más cuando se quiere profundizar en la sabiduría, u Besitrea Torah, y en los misterios de la Torah. Obviamente que Inkea Jochma se refiere a la filosofía, y Sitrea Torah se refiere a la mística, o lo que entonces conocían como los Sodot de la Torah. ¿Bien? No hay que olvidar, creo que lo mencionamos también, que Rabbenu Hillel de Verona, había estado en Barcelona y había estudiado allí con el famoso Rabbenu Yonah, que tiene muchas conexiones con los sabios de Provenza y con Rabbenu Yitzhak Saginaor, Rabbenu Yitzhak el Ciego. Entonces es una tradición que está ahí presente, que él llama, que Abulafia acá llama Sitre HaTorah, o sea, los misterios de la Torah. ולא ראיתי בם מי שראוי מכם למסור לו אפילו ראשי פרקים, מן האמת כמות שהוא. Y no vi entre ellos, entre los 4 que él encuentra ahí en Euripo, ninguno que pudiera entregarle o transmitirle incluso Rashei Prakim, o sea, introducciones, o sea, cosas más generales, ni siquiera entrando en detalles, cosas más generales. Tampoco pude transmitirles Minaimet, de la verdad, que Mochei, como es ella. O sea, no logré llegar con ellos, avanzar con ellos. Algo que refuerza lo que estoy diciendo de que el Rab se está acercando a Roma es el hecho que después él habla de Roma directamente. Dice Uberromi, en Romi, la llama Romi, o escribe acá Romi, que es la forma que Hazal tienen de denominar la ciudad de Roma, que en esa época se llamaba Roma, se decía Roma, no tenía por qué escribir Roma, podía haber escrito Roma directamente. Reish Vav Mem Aleph, lo escribe con Yod, Romi.
que también es la forma en que se pronunciaba en ese momento en griego. Lishnei Ziknei Air. Y en Roma, él transmite, o sea, ya está en la ciudad. Capua, el Tíber, Euripo, ya está en la ciudad, ya está en Roma, que en ese momento era como el centro, ¿no?, de todo el mundo occidental, que era el mundo que controlaba, o sea, es el lugar que controlaba el mundo en esos momentos, así Hashem lo decidió en esos momentos, y el otro lugar era el Imperio Bizantino, Constantinopla, ¿no? Pero estamos hablando acá del mundo occidental, donde en ese momento estaban concentrados la gran mayoría, no todos, pero la gran mayoría de los sabios de Israel que iban a construir todo el judaísmo que ustedes conocen hasta los días de hoy. Y allí logré tener dos alumnos, dice Leshnei Ziknei Air, dos ancianos de la ciudad, Rabbi Tzadka ve Rabbi Yeshaya Baalei Briti Zal. Dos ancianos, o sea, personas ya mayores, él está utilizando la palabra acá como personas mayores, Rabbi Tzadka y Rabbi Yeshaya. Y los llama Baalei Briti. Normalmente Baal Brit quiere decir que es Yehudí. Ahora él está enseñando a Yehudim. Está yendo de comunidad en comunidad, ¿no? Está tratando de comunicar su Torah, ya sea en plano filosófico como místico, a comunidades judías. Entonces, obviamente que son Baalei Brit, ¿para qué lo escribe? Podemos pensar sobre esto, pero la Kavaná puede ser bastante simple y puede ser más profunda. Desde un punto de vista profundo, voy a empezar por allí, tal vez se refiera a que eran dos jajamín, dos sabios, que estaban más conectados con él en los dos caminos, en el camino de la filosofía y en el camino de la mística, cosa que era muy común en la época en Italia, por muchos motivos. O nos atreveríamos a decir tal vez que algunos de los alumnos a los que él se refiere previamente no eran Baalei Brit, o sea, no eran Yehudim. Puede ser que haya comunicado esos misterios o esas formas, ¿no?, este camino, el otro camino, al público general, lo que es un poco dudoso, por lo menos en esta etapa de su vida. Lo veo un poco dudoso. O sea, no me atrevería a plantearlo de esa manera, sino que me parece que cuando habla de Baalei Brit con respecto a los dos ancianos que encontró en Roma, se refiere a más bien que eran personas que comprendían más su camino, su propio Brit, o sea, el propio pacto que él tenía con el estudio de la Torá, con Akadosh Baruj Hu. Me parece que va por esa dirección, pero si alguien puede probar lo otro, también sería parte de algo que en este momento tal vez no está tan construido en él, pero sí lo va a estar en el futuro, que su sistema debe ser comunicado al mundo entero. Beitzlihu bo dice, Ktsat atzlaha benifteru. Tuvieron alguna atzlajá, tuvieron algún éxito en los estudios, pero nifteru, fallecieron, que se yo porque eran personas mayores, harbe, porque eran muy mayores. Esto tal vez nos puede enseñar que la llegada a Roma, que él llega a Roma y empieza a enseñar los caminos, es tal vez un cambio con lo que ocurrió en los otros lugares, ya sea en Capua, ya sea en el Tibre, ya sea en Euripo, donde la comunicación fue más a personas tal vez más jóvenes, como él mismo lo dice, que algunos eran muy jóvenes, entonces trató tal vez de comunicar, de formar algo, pero es muy difícil poder seguir al Rab, a él, un poco difícil, y probablemente en las primeras etapas, en esta primera etapa antes de llegar a Barcelona, todavía estaba construyendo un sistema. Entonces, personas ancianas que ya tenían sistemas construidos entendieron que el rabino que el sabio que el maestro puede darles algo más. Sin embargo, las personas jóvenes tal vez no estaban no les motivó demasiado.
Ok, ahí termina, por lo menos en su descripción, la etapa o la etapa en Italia. No se olviden que está en Grecia y ahí se casa y probablemente también enseñó. Viaja a Italia porque Hashem lo lleva, como él mismo lo dice. Y ahí hay lugares mencionados que yo tiendo a pensar que estamos en Italia y que no es que él vuelve nuevamente ahí al estrecho de Euripo en Grecia con los misterios de las aguas que había allí. No creo que esa sea lo que realmente ocurrió, sino que continuó en Italia cada vez más acercándose a Roma. Y esto va a ser muy fundamental en él cuando tenga que arriesgarse a hacer algo muy, pero muy noaz, muy atrevido, porque es parte de lo que él es y es parte de lo que él está estudiando y es parte también de ese viaje. Continúa el Rab y comienza la etapa en Barcelona. Si el Rab estuvo antes en Barcelona o no, no lo sabemos, por lo menos no lo dice acá, dice de Zaragoza. Él viaja probablemente para llegar a Eretz Israel en el momento que buscaba a las tribus perdidas entre los tártaros. Probablemente pasó por la ciudad, pero no, no se reunió, no se comunicó tanto con lo que estaba pasando en ese momento allí, que ya pasaban muchas cosas. Llega a Barcelona. Barcelona no es simplemente una ciudad, no es solamente la ciudad condal, capital de Cataluña, que en ese momento estaba bajo el gobierno de la Corona de Aragón. Y que sus reyes, hubo varios, y tuvo uno en especial que va a ser o va a estar en combinación con Nachmanides, el rey Jauma, una historia en sí que también es importante tenerla presente y vamos a tratar de analizar algo cuando estudiemos sobre viajes de Nachmanides. La vida judía en Barcelona se centraba en lo que era la ciudad vieja, que estaba entonces rodeada de murallas, que después se construyeron otras y después otras, etc. Las murallas que Abulafia vio rodeaban lo que hoy día se denomina el barrio gótico y probablemente las murallas llegaban hasta lo que son hoy las Ramblas, ¿no? en la Barcelona actual. Y ahí hay puertas, ya había puertas. Como símbolo de estas puertas se han dejado algunas señales para que las personas entiendan: esta es la puerta del ángel, o esta es la puerta del fierro, de la boquería, etc., hasta llegar hacia el mar. Rabenu Abraham Abulafia llega a Barcelona y se encuentra con otro mundo. Primero, en Barcelona en aquel momento está dirigiendo la comunidad, que lo hizo por tiempo, Rabenu Shlomo Ben Aderet, Rashba, que era discípulo de Nachmanides. Cuáles son los años y cómo se relacionan ambos es un poco difícil de poder dar fechas exactas, edades exactas, situaciones, pero en el mundo del espíritu vemos nosotros que se van a encontrar. Si se encontraron también cara a cara, si discutieron, si hablaron, si discutieron más de lo que una persona debería discutir con otro, eso es algo que no podemos saber, pero sí lo podemos saber dentro del contexto espiritual y intelectual que estamos tratando de desarrollar. Y el propio Rashba era un Mekubal, él mismo era cabalista, igual que su maestro, que Nachmanides, igual que el maestro de Nachmanides, y vamos a hablar de Rabenu Yonás, vamos a hablar de los hermanos Ezra y Azriel, etc. Eran Mekubalim de algo que Abulafia va a denominar la cábala de las Sefirot, o los va a llamar a ellos Kadurim, de las Sefirot, de los Kadurim. ¿A qué se refiere?
En el Sefer Yetzirah, que era el gran libro de Kabbalah que ellos conocían junto con el Sefer Abahir, se menciona que Akadosh Baruj Hu ha creado el mundo el que existe con 32 caminos de sabiduría. ¿Bien? Lamet Bet, Lev, caminos de sabiduría, que corresponden a las 10 sefirot, que son como fuerzas o energías a través de las cuales el mundo fue creado y se mantiene, o sea, están constantemente activas e interactúan, y las 22 letras del Aleph-Bet hebreo, o sea, del idioma. Y según lo que Abulafia nos va a enseñar, la cábala de las sefirot tiene una dargá, tiene un nivel menor que la cábala de las letras. Porque si bien las energías estas son a través de las cuales Akadosh Baruj Hu ha creado el mundo y lo desarrolla y lo mantiene, sin embargo las energías reales que son a través de las que se mantiene y se crea el mundo son las letras del Aleph Bet, que tienen un valor, tienen una forma, tienen un sonido, y esto es lo principal, el Kar, lo fundamental. Por lo tanto, lo que va a conocerse después, o lo que los investigadores van a llamar la cábala de la Sefirot, la cábala extática o la cábala profética, está basada en las 22 letras del Aleph. Esto Abulafia lo va a ir desarrollando y lo va a expresar en sus libros, en sus obras. Pero vamos a continuar con el viaje. ¿Okay? Esto no quiere decir que va a contradecir la cábala de las Sefirot, eso no es así. Pero su forma de referirse a ciertas cosas va a causar que los sabios en Barcelona comiencen a sospechar tal vez de él o a mirarlo con cierta dificultad. ¿Bien? De esto también hablaremos. Entonces dice, Barcelona Shnaim. En Barcelona tuve 2 alumnos, Echad Zaken, Ushemo Rabbi Kalonimos. Uno más anciano, que se llamaba Rabbi Kalonimos, Zal, que cuando él escribe esto falleció ya. Adam Gadol, era una persona grande, o sea, era un gran sabio, un gran jajam, eso significa Adam Gadol. Vehat Bahur, y uno más joven, maskil, inteligente, Umevin, que tenía comprensión, capacidad de conocer. Benichvat Meot, una persona muy honorable, dice Mitobei Ha'ir, de las mejores personas de la ciudad, no en el sentido de las midot necesariamente, sino cuando habla Mitobei Ha'ir quiere decir de las personas que tenían algún tipo de poder, entre comillas, o de influencia. Hoy día llamaríamos influencia, ¿no? Tenía cierta influencia en la ciudad. No olviden, la ciudad manejada por los grandes rabinos. Había alguien acá joven que tenía influencia en la ciudad, o sea, que era una persona destacable, muy especial. Y Ushemó, y dice cómo se llamaba, y nosotros sabemos de otras fuentes de quién está hablando, Rabbi Yehuda Amejune Shlomo Beitzliach Boatzlacha Meula. Se llamaba Rabbi Yehuda, conocido como Shlomo, en otros lugares lo va a llamar Salmón o Salmón, y tuvo una atzlajá muy grande. O sea, con él fue, digamos, el primer alumno que él tiene. Es el primer alumno que tiene. Si Rabbeinu Yehudá, conocido en Barcelona, va a formar parte después incluso de los niveles de conducción de la élite de la ciudad, ¿no? Va a ser una persona que no solamente tuvo influencia cuando joven, acá dice que era joven, lo conoció siendo joven, sino que va a tener también niveles de influencia en Barcelona con el paso del tiempo de una manera muy, pero muy importante y principal, ¿no? Y él tuvo Atzlajá Meulá. Abulafia es muy, muy precavido en cómo él habla. Por lo tanto, cada palabra es una joya y hay que tratar de decodificar lo que él quiere decir. Atzlajá Meulá. Si es Atzlajá, si es éxito muy grande. ¿Por qué dice Atzlajá Meulá? Porque está hablando de 2
de dos tejumim. No se olviden que ya antes nos había revelado que existen dos caminos en el péndulo, que va entre la filosofía y la mística, ¿no? Este péndulo. Y cuando habla que el Jajam, este Rabbeinu Yehudá, que va a llegar a ser una gran influencia dentro de Barcelona, tiene Atzlajá, es también Meulá. O sea, tiene Atzlajá en el camino del pensamiento, filosofía, obviamente Alajá y todo lo demás, eso. Sin lugar a dudas, es un genio en el Talmud, todo lo demás, ya él mismo lo dice, me tobe a ir. ¿Eh? Pero va a tener una gran Atzlajá en el mundo de la filosofía, y cuando dice Meulá, de olé, la alot, subir, es en el mundo de la mística, en el mundo de lo que nosotros vamos a llamar después la cábala de las letras. Si Rabbeinu Yehudá continuó siempre cercano a él, vamos a ver después que le escribió una carta, que Abraham Abulafia, cuando está en Sicilia, le escribe una carta por algo muy específico, que Bezrat Hashem trataremos de explicar. La filosofía, el pensamiento, digamos, de Abulafia es muy extenso y necesita mucha concentración y comprensión. Pero vemos acá que el primer alumno con el que realmente se va a sentir identificado es con el barcelonés, ¿no? Con Rabbeinu Yehudá. En cambio, Rabbeinu Kalónimos, que también lo encuentra allí en Barcelona, él fallece pronto porque era ya mayor, sin embargo también lo considera una persona de valor grande. Sin embargo, con Rabbeinu Yehudá lo llama Bajor porque joven, ¿no? Bajor significa joven, pero no solamente joven, sino escogido. O sea, era el chosen one que había en Barcelona en ese momento, masquil, inteligente, mevin, comprensor, que comprendía, benichvad meot, honorable, o sea, las midot de él, su comportamiento era muy refinado, una persona con un comportamiento muy alto, por lo tanto tenía la capacidad de poder escuchar. Y Todeair, ¿no? O sea, una persona con influencia. Los caminos de Rabbeinu Abraham Abulafia en Barcelona son muy difíciles de poder seguir. No es siempre fácil poder encontrar, porque primero la Barcelona de la Edad Media no existe, o sea, existen los lugares, no existen los espacios, y solo aquel que tenga algún tipo de comprensión o de percepción de los espacios puede tal vez relacionarse un poquito más en profundidad. Pero podemos imaginarnos nuevamente a el gran sabio, ¿no?, de Zaragoza, el aragonés, Rabbeinu Abraham Abulafia, caminando junto con Rabbeinu Yehudá, donde hoy día está yendo hacia donde está el Museo del Mar. Aquellas personas que conozcan Barcelona, el Museo del Mar está donde antiguamente llegaba el mar, prácticamente llegaba hasta allí. Y podemos imaginarnos, a pesar de que hoy día la costa está más lejos, que ambos contemplaban el mar, veían ese mar azul, fuerte, en aquel momento debe haber sido mucho más fuerte, ¿no? Ese mar bravo, que se va a ver después en otros lugares de la costa, y podían pensar, y podían elevarse. Así que, si alguna vez comprendemos algo más de los viajes y de los viajeros, vamos a ver a los dos grandes sabios, ¿no? Abraham y Yehudá, caminando juntos por la costa ahí, al final de la muralla, que ya llegaba al mar, viendo las arenas, tal vez percibiendo ese olor que tiene el mar allí, en Barcelona.